¿Y si te dijera que hay decisiones que destruyen familias y otras que las transforman para siempre? Esta no es una historia común, no es un cuento de hadas, ni una venganza dulce escrita por el destino. Es una historia real, cruda, dolorosa, pero también poderosa. Una mujer fue echada de su propia casa como si fuera basura, sustituida por otra que llegó con una barriga y una sonrisa falsa. Nadie apostaba por ella. Todos la veían como la víctima vencida. Pero lo que nadie sabía es que lo peor que puedes hacer es subestimar a una mujer rota. Y antes de seguir, quiero saber, ¿desde qué país o ciudad me estás escuchando? Me encanta ver hasta dónde llega esta historia. Escríbelo en los comentarios. Que yo siempre paso a leer, él creyó haber ganado. Pensó que tener una nueva pareja y un hijo en camino lo hacía invencible. Pero en su ambición, en su ego, en su traición, olvidó algo, que el silencio duele, pero también fortalece, que quien sufre en la sombra puede renacer con más poder del que nadie imagina. Y fue eso lo que pasó. Cuando volvió a verla, no encontró a la mujer débil que echó. Encontró a alguien que ya no le pertenecía, que ya no lo necesitaba, que ya no lo amaba, pero lo que él no sabía es que ella había dejado algo atrás, algo que él encontraría tiempo después, algo que lo haría suplicar. Y ahora te toca a ti decidir. Debería haberlo perdonado o destruído. Gostou da introdução ou quer fazer algum ajuste? Posso modificar o tom, ritmo ou intensidade se quiser. Se estiver tudo certo, seguimos para o direcionamento 7. Nunca me imaginé que una noche tan normal terminaría destruyéndome. Estábamos cenando como cualquier otro día, cuando él soltó esa frase maldita, estoy enamorado de otra, y va a tener un hijo mío. Me quedé congelada. Literalmente no pude moverme, ni siquiera llorar. Sentí que el mundo se me derrumbaba encima en silencio. Lo peor no fue solo la traición, sino la forma en que me lo dijo, como si fuera un anuncio más, sin remordimientos, sin lágrimas, sin vergüenza. Como si hablar de una amante embarazada fuera algo tan casual como decir que iba al supermercado. Y yo, ahí, sentada, sintiéndome un mueble más en la sala, invisible, rota, traicionada. En ese momento, mi mente empezó a repasar cada detalle. Las llamadas tardías, los cambios de humor, la distancia. Todo encajaba. Claro que había señales, pero una no quiere ver. Porque cuando amas, te aferras a la idea de que todo está bien. Incluso cuando el instinto te grita que hay algo podrido, una se convence de que es solo paranoia. Él me dijo que lo había intentado evitar, pero que no podía negar lo que sentía, que las cosas pasan, así nada más. No era solo un error, era una decisión, y encima de todo lo dijo con ese tono de víctima, como si yo tuviera que entenderlo, como si fuera mi deber perdonarlo por embarazar a otra mientras yo confiaba ciegamente. Recuerdo que me levanté de la mesa con el corazón hecho pedazos. Todo se me nublaba. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. Me metí al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Tenía la cara de una mujer traicionada, de una esposa destruida, y aún así dentro de mí algo me susurró. Esto no termina aquí. Desde ese instante, aunque todavía no lo sabía, algo dentro de mí empezó a transformarse. Pero en ese momento solo sentía dolor, mucho dolor, y una humillación tan profunda que ni las palabras podían describir. Lo peor estaba por venir, porque esa confesión no era el final, era apenas el comienzo de una caída brutal. Ótimo. Aquí está a continuación con base no tópico 2. Fui echada sin piedad, mantendo o tom emocional, humano e fluido, como elementos de injusticia y conflicto familiar. Pensé que al menos me dejaría quedarme un tiempo, mientras encontraba dónde ir. Pero no.
A los 2 días de su confesión, llegó con una maleta y me la puso en la puerta. Así, sin rodeos, me dijo que la otra iba a mudarse con él y que yo ya no tenía lugar ahí, en la casa que yo ayudé a pagar, en la que puse cada detalle con amor. «Te vas hoy», me dijo sin mirarme a los ojos. Yo no tenía a dónde ir. Mis papás vivían lejos y mis amigas. ¿A quién le dices que te echó el hombre por otra que está embarazada? La vergüenza era tan grande como el dolor. Y lo más cruel, él parecía más preocupado por preparar el cuarto del bebé que por cómo yo iba a sobrevivir. Tomé mis cosas rápido, lo poco que pude meter en una maleta. Dejé ropa, fotos, recuerdos, mi vida entera. Ni siquiera discutí. Tenía miedo de que todo empeorara si me resistía. Me sentía como una intrusa en mi propia casa. Me dolía pensar que otra mujer iba a dormir en nuestra cama, ver la tele desde mi sillón, usar mi baño. El vecindario también fue cruel. Algunos sabían lo que había pasado. Me miraban con pena, otros con juicio, como si la culpa fuera mía por no haber retenido a mi esposo. Y él sonreía con su panza llena de ego, como si hubiera ganado un premio. La amante, joven, risueña, se pavoneaba por ahí como si fuera la reina. Dormí los primeros días en el sofá de una amiga que apenas conocía. Me despertaba llorando, soñando que todo era una pesadilla, pero no. Cada día me recordaba que era real, que había sido sustituida, echada, borrada de una vida que yo ayudé a construir. Nunca sentí tanto rechazo, tanta humillación, tanta rabia. Y aún así, en medio de ese caos, algo empezó a endurecerme, como si mi dolor se estuviera convirtiendo en otra cosa. No era fuerza todavía, era supervivencia. No lo sabía en ese momento, pero esa herida abierta era solo el inicio de la reconstrucción que vendría después. ¡Excelente! Vamos agora como tópico 3. El silencio y el dolor, mantendo a estrutura e Tom. El primer mes fue como vivir en un limbo. No hablaba con casi nadie. No quería explicar nada. Me dolía hasta respirar. Caminaba por la calle como un fantasma, sintiéndome invisible y rota por dentro. Cada lugar, cada canción, cada olor me recordaba a él. Y lo peor era saber que él seguía su vida como si nada. Mis redes sociales eran un campo minado. Fotos de ellos dos, felices, anunciando su nueva familia. Comentarios de felicitaciones, corazones, bendiciones. ¿Y yo? Nadie sabía lo que había detrás de esa historia, la traición, la mentira, la injusticia. Tuve que borrar todo. Me desconecté del mundo, solo quería desaparecer. Algunos familiares dejaron de hablarme, no entendían por qué lo había dejado, como si la culpa fuera mía por no haberlo retenido, como si fuera mi obligación soportar todo. Sentí una rabia tan profunda que solo me hacía llorar más. Me encerré en mí misma. Ya no confiaba en nadie. Me sentía sola, abandonada. En la noche era peor. El silencio gritaba. Me acostaba abrazando una almohada como si fuera un pedazo de dignidad que aún me quedaba. Recordaba nuestras conversaciones, sus promesas, sus «nunca te haría daño». Y luego esa imagen de él con otra, embarazada, radiante, con el mismo amor que una vez fue mío. Hubo días en que no me levantaba de la cama, no comía, no hablaba, solo lloraba. Me dolía el alma, me dolía el cuerpo, me dolía el recuerdo. Perdí peso, perdí energía, perdí la esperanza. Me sentía como si estuviera muerta en vida. Nadie me preparó para este tipo de dolor. No era solo un desamor, era un abandono total. Pero incluso en el fondo del pozo, algo se movía. No sabía qué era. Una chispa, una voz muy bajita que me decía que no podía quedarme ahí para siempre. No era fuerza todavía, pero era una duda que empezaba a incomodarme. ¿Y si esto no es el final? ¿Y si todo esto tiene otro propósito? Perfecto.
Aquí está a continuación con base no tópico 4, mi momento más bajo. Hubo un día que nunca voy a olvidar. Fue cuando toqué fondo. Me desperté en el suelo, en un cuarto prestado, con la ropa sucia, sin dinero y sin fuerzas para moverme. Miré alrededor y me pregunté, ¿cómo llegué aquí? De ser esposa, compañera y mujer amada, a ser una sombra sin dirección, sin familia, sin casa, sin futuro. Los pocos ahorros que tenía se fueron en alquileres temporales, comida básica y medicamentos para la ansiedad. Empecé a vender mi ropa, mi secador, mi laptop, lo que fuera. Recibía mensajes de cobros, notificaciones de deudas, amenazas de corte de luz. Me daba miedo mirar el celular. Estaba totalmente quebrada. Literalmente. Una tarde salí a buscar trabajo y un hombre me ofreció ayuda a cambio de favores. Sentí una mezcla de asco, tristeza y desesperación. Era la primera vez que me di cuenta de cómo la vida puede arrastrarte sin piedad cuando estás vulnerable. Volví a casa y me desplomé. Me sentía usada sin siquiera haber sido tocada. Tenía pensamientos oscuros. No lo voy a negar. Pensé en desaparecer, en cerrar los ojos y no despertar más. Pero al mismo tiempo, me imaginaba a él viviendo su vida perfecta con ella, mientras yo me hundía. No podía permitirlo, no después de todo lo que hice por él, no después de todo lo que sacrifiqué por ese matrimonio. A veces me encontraba llorando en el baño de lugares públicos, porque no quería que nadie me viera derrumbarme. Me había vuelto experta en fingir que todo estaba bien. Sonreía por fuera, pero por dentro solo había ruinas. Ni siquiera reconocía mi propio reflejo. Era una mujer vacía, derrotada, invisible. Y justo cuando pensé que no había más abajo, apareció una conversación inesperada, una frase de alguien que no veía hace años. Y eso fue la chispa que empezó a encender algo dentro de mí. No una solución inmediata, pero sí una pregunta que cambió todo. ¿Y si tú mereces mucho más de lo que crees? Perfecto. Aquí está o tópico 5. Algo en mí despertó, siguiendo exactamente o tom, estilo y estructura anteriores. Esa frase quedó sonando en mi cabeza durante días. ¿Y si tú mereces mucho más de lo que crees? Al principio me reí, porque no me sentía merecedora de nada. Pero luego, algo dentro de mí empezó a incomodarse, como cuando una ventana se abre apenas un poco y deja entrar aire fresco. Era una sensación pequeña, pero insistente. Tal vez no estaba destinada a quedarme rota para siempre. Un día me levanté y, sin pensarlo mucho, me miré al espejo. Tenía ojeras, el cabello desastroso, la piel apagada. Parecía una versión distorsionada de mí misma, pero por primera vez no me di asco ni pena. Sentí curiosidad. ¿Quién podría ser yo si dejaba de vivir como víctima? ¿Qué pasaría si empezaba a recuperar lo que el dolor me había quitado? Ese pensamiento fue como una semilla plantada en suelo seco. Empecé con cosas pequeñas, casi insignificantes. Hice una lista en una libreta vieja: comer mejor, caminar 20 minutos, leer algo útil, aprender algo nuevo, nada heroico, nada imposible, solo pasos de bebé. Leí un libro que me recomendaron, Los secretos de la mente millonaria, y por primera vez entendí que el dinero, el poder y la vida no dependían solo de circunstancias, sino de creencias. Eso me sacudió fuerte. Decidí dejar de ver mis problemas como cadenas y empezar a verlos como combustible. Comencé a moverme, aunque fuera despacito. Acepté trabajos temporales, cosas que antes me parecerían indignas, pero ahora eran parte de mi renacimiento. Cada pequeño logro me hacía sentir que tenía control otra vez. Era como si mi alma estuviera despertando después de un largo letargo. Había días en los que retrocedía. Claro, lloraba, dudaba, me preguntaba si valía la pena. Pero incluso en esos días algo había cambiado. Ya no me quedaba caída. Me levantaba, me limpiaba la cara. Seguía.
Empecé a notar que la gente me trataba diferente, como si mi energía hubiera cambiado, y empecé a sentir un poder silencioso dentro de mí, un poder que yo no sabía que tenía. Y mientras yo empezaba este proceso de reconstrucción, sin darme cuenta, algo mucho más grande se estaba gestando en mi vida. Algo que terminaría transformando no solo mi cuerpo y mi mente, sino también mi destino. Lo que venía después sería tan inesperado que incluso hoy me cuesta creerlo. Perfecto. Aquí está o tópico 6. La transformación que nadie esperaba, seguindo o mesmo toma envolvente, emocional e conversacional. Mi transformación no empezó con una gran decisión, sino con un día en el que, de repente, sentí que el cuerpo me pedía más. Empecé a caminar más rápido, luego a trotar un poco, y sin darme cuenta ya estaba corriendo. Era como si estuviera expulsando de mí toda la rabia, la humillación, la mentira, la manipulación y cada injusticia que había vivido. Con cada kilómetro sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad. Un amigo del trabajo me habló de un gimnasio económico y me animé a entrar. La primera semana sentía que me moría, pero había algo liberador en ese dolor. El entrenador me dijo: si puedes cargar esto, puedes cargar tu vida también. Y no sé por qué, pero lo creí. Empecé a cuidarme, a comer mejor, a dormir más. Poco a poco, mi cuerpo empezó a cambiar. La gente lo notaba, yo también. Además de eso, comencé a educarme sobre dinero, inversiones y emprendimientos simples. Veía videos, tomaba notas, hacía preguntas. Me di cuenta de que podía generar ingresos sin depender de nadie. Abrí una pequeña tienda online, vendiendo accesorios y cosas que hacía a mano. Al principio vendía 1 o 2 por semana, pero era suficiente para sentir que estaba construyendo algo mío. Mi círculo social también cambió. Empecé a rodearme de personas que me motivaban, que creían en mí, que me trataban como alguien valiosa. Un día, una amiga me dijo: «Te ves diferente, hay luz en tus ojos», y ahí entendí algo. No era solo mi cuerpo el que se transformaba, era mi espíritu. Ya no caminaba con la cabeza baja, ya no me disculpaba por existir. Me sorprendía a mí misma riendo de nuevo, soñando de nuevo. Me gustaba la mujer que estaba viendo en el espejo, una mujer fuerte, resiliente, capaz de sobrevivir a un abandono brutal, a una traición devastadora, a una crisis que habría destruido a cualquiera. Una mujer que empezaba a comprender su verdadero valor y también su poder. Y justo cuando pensé que ya nada del pasado podía alcanzarme, ocurrió algo que nunca imaginé. Él reapareció, y lo que vi en sus ojos cuando me vio fue la prueba de que mi transformación no solo había cambiado mi vida, sino también la historia que estaba a punto de escribirse. Ótimo. Aquí está o tópico 7, el regreso del traidor, seguindo exactamente o mesmo tomo emocional, narrativo e envolvente. El día que lo vi de nuevo, todavía lo recuerdo con una claridad que me sorprende. Yo salía de una cafetería, riéndome con una amiga cuando escuché mi nombre. Su voz, esa voz que antes me movía el mundo, ahora me sonaba lejana, casi irreconocible. Me giré despacio, sin prisa, y ahí estaba él, paralizado, con la boca entreabierta, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. O peor, algo que jamás pensó que yo podría llegar a ser. Tenía esa expresión que mezcla sorpresa, arrepentimiento y un golpe directo al ego. Me escaneó de arriba abajo, como si no lograra entender cómo la mujer destruida que él había echado podía haberse convertido en alguien tan distinta. Se notaba nervioso, incómodo, casi temblando. Me dijo: «No sabía que eras tú». Y yo, con una calma que jamás he tenido, solo respondí: «Pues sí, soy yo».
Lo que más me impactó fue cómo trató de acercarse, como si de repente recordara cada momento de nuestro matrimonio. Intentó sonreír, hacer comentarios, incluso bromas, como si nada hubiera pasado. Yo lo miraba y todo lo que antes me producía dolor, ahora se me hacía pequeño, ajeno. Había cambiado tanto que era como si lo estuviera viendo por primera vez, sin el filtro del amor, sin la venda de la ilusión. Noté algo más. Estaba diferente, más cansado, más tenso, con ojeras profundas. La alegría que mostraba en las fotos de su nueva vida no estaba ahí. Su mirada cargaba problemas, conflictos, desgaste, y por un segundo entendí que el poder había cambiado de lugar. Ya no era él quien tenía el control, ya no era él quien decidía. Yo no había buscado vengarme, pero mi transformación era una venganza en sí misma. Él empezó a preguntarme cosas, a querer saber de mi vida, de mi trabajo, de mis cambios, una mezcla de curiosidad y desesperación. Yo respondía breve, sin abrir puertas, sin darle espacio para entrar de nuevo. Podía ver claramente que esa seguridad lo desarmaba. Él, que antes me humilló, ahora parecía intimidado por la mujer en la que me había convertido. Y mientras él hablaba, algo dentro de mí me decía que ese encuentro no era casual, que algo más profundo estaba por revelarse, que él no había vuelto solo por sorpresa. Había algo más detrás de sus ojos, algo que él no estaba diciendo, algo que pronto saldría a la luz. Perfecto. Aquí está o tópico 8. Sus súplicas inútiles, mantendo o tomo emocional com mais tensão e revelações. Pasaron unos días y volvió a escribirme. Al principio, ignoré sus mensajes, pero su insistencia creció. Necesito hablar contigo. Solo quiero explicarte algo. No paro de pensar en ti. Decidí escucharlo, no por él, sino por mí. Quería cerrar ese capítulo con los ojos bien abiertos. Lo encontré en un parque, en la misma banca donde años atrás hicimos planes de tener hijos. Esta vez los dos sabíamos que ya no había inocencia. Me miró con ojos rojos, suplicantes, y me soltó todo. Que su relación con la otra se había vuelto un infierno, que no era como él pensaba, que había conflictos constantes, que ella lo manipulaba con el embarazo, que ya no se sentía feliz. Quería empezar de nuevo conmigo. Me hablaba de amor, de nostalgia, de las cosas buenas que teníamos, pero ya era tarde. Su voz me sonaba vacía, como un eco de lo que alguna vez fui. Intentó tomarme la mano y me retiré. Le dije que no éramos los mismos, que yo había reconstruido mi vida sin él. Y entonces, sin esperarlo, me confesó algo más. El bebé no era suyo. Me quedé helada. Dijo que lo había descubierto meses después del nacimiento, pero que ya estaba demasiado enredado para salir. Que lo habían manipulado, usado, engañado. Era irónico, ¿no? El que me destruyó por una mentira, ahora destruido por otra. Esa revelación me dejó muda por unos segundos, no porque me doliera por él, sino porque entendí cuán bajo a perfeito. Aquí está o tópico 9. La revelación final, onde a verdade escondida finalmente vem à tona, com um impacto emocional e narrativo forte. Esa noche, mientras yo trataba de dormir después de nuestra conversación, recibí un mensaje suyo. Era una foto, y luego un audio. Mi corazón latía rápido, no por amor, sino por intuición. Algo no cuadraba, algo que él no había querido decir en persona. Escuché el audio con atención, y entonces lo entendí todo. Él no había regresado solo por amor o arrepentimiento. Había algo más, una carta que encontró hace meses, escrita por mí. Esa carta la había escrito en mi peor momento, cuando me echó. La dejé escondida en uno de los libros de la sala antes de irme. Era una carta que no pensaba que él leería jamás. En ella le decía que algún día iba a levantarse arrepentido,
deseando volver, y que yo estaría en otro nivel. Le hablaba de la herencia emocional que me robó, de la humillación, de cómo había destruido a la mujer que más lo amó. Lo impactante fue que esa carta lo había perseguido día y noche. Me confesó que la encontró cuando buscaba algo para vender, que al leerla se quebró, que desde ese momento no había podido olvidarme, que soñaba con esa frase que escribí al final: cuando te des cuenta de lo que perdiste, yo ya seré inalcanzable. Esa frase, dijo, lo atormentaba, porque ahora era real. Además, reveló que la mujer con la que estaba lo había traicionado desde el principio, que él sabía que había un interés económico, que ella había manipulado la historia del embarazo para atraparlo, que incluso había grabaciones de ella riéndose con otra persona, diciendo que me había ganado. Esa grabación se la enviaron anónimamente, y fue el golpe final que lo hizo colapsar. Me ofreció pruebas, me mostró mensajes, intentó limpiar su nombre. Pero ya no se trataba de pruebas ni disculpas, era una cuestión de respeto propio. Yo no necesitaba venganza. Mi mejor respuesta era mi evolución. Y aunque él ahora lo entendía, no cambiaba el pasado. La traición, la mentira, la humillación ya estaban hechas. Y aún así, en medio de todo eso, quedaba una última decisión, la más difícil. Porque ahora, con toda la verdad en la mesa, con él destruido y yo en mi mejor momento, solo quedaba una pregunta: ¿qué iba a hacer con todo eso? Excelente. Agora vamos ao último trecho da narrativa. Tópico 10. Lo que decidí hacer con él, trazendo o clímax emocional e o desfecho pessoal da protagonista, com um gancho aberto para as versões finais da história. La decisión no fue fácil. Tenía en mis manos algo que muchas mujeres anhelan tener, al hombre que la rompió, vuelto trizas, pidiendo perdón. Podía hacerle pagar, podía vengarme, podía tenerlo a mis pies, como él me tuvo a mí. Pero no, yo ya no era esa mujer. No necesitaba justicia a través del sufrimiento ajeno. Yo quería algo más grande, paz. Le pedí que me escuchara sin interrumpir. Le hablé desde el corazón, no desde el dolor. Le dije que lo perdonaba, pero no por él, sino por mí. Que no iba a volver con alguien que me echó cuando más lo necesitaba. Que había aprendido a amarme sin depender de migajas. Que su perdón no iba a comprar mi presente, ni mi futuro. Vi lágrimas en sus ojos, lágrimas reales, profundas, pero ya no me tocaban, porque mientras él lloraba por lo que perdió, yo celebraba lo que había ganado, una nueva versión de mí. Le deseé que encontrara su camino, y me fui, sin drama, sin insultos, sin gritos, firme, elegante, segura, cerrando el ciclo con la misma dignidad con la que lo abrí. Nunca supe si él reconstruyó su vida después. No lo seguí, no lo busqué, no lo stalkeé, porque entendí que la verdadera venganza es la indiferencia, el olvido, la libertad de no necesitar explicaciones. Y eso no tiene precio. Desde ese día viví en paz, y cada vez que me miro al espejo, veo a una mujer que eligió sanar. Pero claro, esta no es la única forma en que la historia pudo terminar. Hubo un instante, uno solo, en el que estuve a punto de tomar otra decisión, una que lo habría cambiado todo, una que aún hoy me pregunto si habría sido lo correcto, porque a veces la vida te presenta caminos con finales muy distintos. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra resiliencia. Así sabré que esta historia te tocó el alma y que eres de los que no se rinde ante una traición. Ahora que conociste esta historia, quiero preguntarte algo muy serio. ¿Cuántas veces te han hecho sentir que no vales nada y aún así te levantaste?
¿Cuántas veces te han traicionado y aún así decidiste no convertirte en el reflejo de quien te hirió? La protagonista de esta historia no solo se reconstruyó, se convirtió en algo que muy pocos logran. Una mujer que no necesita venganza para ganar. Y ahora te toca a ti. ¿Qué estás haciendo con tu dolor? ¿Te está destruyendo o te está transformando? No necesitas esperar que el mundo te valide. Tienes en ti el poder de convertir cada injusticia en gasolina para tu renacimiento. No es fácil, duele, pero vale la pena. Porque un día, quienes te subestimaron, no van a poder soportar el brillo que vas a tener. Si esta historia te tocó, te hizo pensar o te dio fuerzas, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada historia es un espejo y cada final depende de ti. Y hablando de finales, esta historia podría haber terminado de dos maneras. Final 1. Ella lo perdona, lo deja volver, y juntos reconstruyen algo nuevo, desde la verdad, el dolor y el aprendizaje. Final 2. Ella le sonríe, le agradece por haberla hecho más fuerte, y se marcha sin mirar atrás, dejando que su ausencia sea su castigo eterno. ¿Y tú qué crees que pasó? Te leo en los comentarios.